Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la mañana de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable con la temática titulada Sesión 10, Inocuidad de los Alimentos. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en alimentación y nutrición con énfasis en planeación, administración y evaluación de programas de la Pontificia Universidad Javeriana, posgrado en producción de alimentos y tecnología de cereales, diplomado en riesgo biológico y en planeación educativa. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días, es un placer saludarlos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que todos debemos estar muy atentos. Estamos le dando cumplimiento a nuestra ruta del conocimiento. Ya estamos en el tema número 10 y vamos a hablar sobre la inocuidad de los alimentos. Tema sumamente importante para todos los que consumimos alimentos, preparamos alimentos y recomendamos alimentos. Entonces es muy importante que sepamos qué es la inocuidad de los alimentos. Recordando siempre que comer es una necesidad, hacerlo de forma inteligente es un arte. Y espero que al final de este año, de este curso, de esta hermosa comunidad, tengamos ya el comer como un arte realmente, pero que recibamos nuestro alimento con salud, con bienestar, sin ser inocuos. Entonces es muy importante que esto siempre lo tengamos presente. El objetivo de esta charla es definir qué es la inocuidad alimenticia y su importancia en la salud y el bienestar de los trabajadores. Y nuestros objetivos específicos para el día de hoy. Vamos a definir qué es la inocuidad. Vamos a establecer cómo se garantiza la inocuidad alimentaria y vamos a identificar los principios claves de la inocuidad alimentaria, garantizar inocuidad de alimentos a quien corresponde. Estos son objetivos muy específicos. Es un tema un poquito salido de lo que es la nutrición y la alimentación saludable en cuanto a características de preparación de alimentos, en cuanto a características de dietas, en cuanto a características de lo que hemos venido hablando a través de todo este año. Pero sí es muy importante que recordemos que una alimentación saludable debe ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada. Y acuérdense ustedes que en las últimas veces que les he recordado esta sigla, les hemos adicionado la palabra, la letra I, que quiere decir inocua. Entonces es muy importante que esto lo tengamos siempre muy presente. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? Es la garantía de que los alimentos sean seguros para el consumo humano y no representen un riesgo para la salud. Muchas veces y a través de todas las charlas que hemos tenido, hemos visto que hay unas formas de contaminación que son sumamente peligrosas para el ser humano y que contaminan los alimentos fácilmente si no tenemos unas normas establecidas, si no tenemos cuidado, si no tenemos higiene, si no tenemos una buena manipulación. Entonces es muy, muy importante que sepamos que la inocuidad alimentaria es una garantía que nos dan los alimentos porque son seguros para el consumo humano y no causan daño a la salud. ¿Qué implica la inocuidad? La inocuidad es ausencia de contaminantes químicos, biológicos y físicos que puedan causar daños a la salud.
hay que también contemplar el cumplimiento de normas y estándares de calidad y seguridad alimentarias. Y hay que hacer un control de peligros asociados a la producción, al procesamiento, al almacenamiento, al transporte y a la distribución de los alimentos. Muchas veces nosotros consumimos alimentos sin ni siquiera saber su origen, sin ni siquiera saber de dónde vienen y cómo los prepararon. Muchas veces compramos alimentos en la calle que a veces no han sido elaborados con las mejores normas de higiene y allí corremos altísimos riesgos de contagiarnos de algún virus, de alguna bacteria, de algún microorganismo que nos puede estar causando muchísimo daño a la salud. Por eso es que es tan importante que esto lo tengamos muy, muy presente. La ausencia de contaminantes químicos, biológicos y físicos que puedan causar daños a la salud. Lo hemos visto en otras charlas, pero podemos ver que hay alimentos que pueden tener hongos, que pueden tener gérmenes, que pueden tener gusanitos, que pueden tener una serie de contaminantes que nos pueden causar muchísimo daño. Puede tener de pronto materia fecal de animales, de insectos, de roedores, y puede tener residuos de Escherichia coli, por ejemplo, de las personas que desafortunadamente en el campo hacen sus necesidades fisiológicas en los cultivos de alimentos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy presente. La presencia de algunos elementos físicos también son muy, muy importantes y hay que tenerlo mucho cuidado. Los pedacitos de vidrio que se puedan encontrar en un alimento, de pronto un pedacito de plástico, de pronto algún tipo de gancho, bueno, muchas cosas con las que, por ejemplo, se envuelven los alimentos y que nosotros, al descongelarlos, por ejemplo, no nos damos cuenta y los ponemos a cocinar y terminamos comiéndonos un pedazo de gancho, un pedazo de vidrio, un pedazo de plástico y todo esto puede causar muchísimo daño a la salud. Entonces, todos estos contaminantes químicos, biológicos y físicos nos pueden causar muchísimo daño. Hay cumplimientos de normas y estándares de calidad y seguridad alimentaria que las debemos tener muy presentes y que ustedes tienen en la normativa en Colombia. En el Ministerio de la Protección Social tenemos todas estas normas. Las regulaciones en Colombia incluyen la Ley 9 de 1979, el Decreto 3075 y el Decreto 2270 y muchísimas más normas que hay establecidas para todo tipo de actividad que tiene que ver con la producción y la seguridad alimentaria, con la calidad y la seguridad alimentaria, tiene que ver con los cultivos, o sea, con la agricultura, la ganadería, todos los que producen carnes, todos los que producen todos los alimentos, absolutamente todos los alimentos, porque es una industria muy grande, la industria alimentaria. Incluye desde el momento en que tenemos una semilla que la estamos cosechando en el campo hasta el momento en que tenemos ya una mata de coliflor, una mata de brócoli, unos tomates, unos bananos, unas naranjas, cualquier tipo de alimento, porque también recordemos que Colombia es un país privilegiado por excelencia por poseer todos los pisos térmicos y porque encontramos todo tipo de alimento, desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista animal. Encontramos absolutamente todo tipo de alimento. Entonces, esto hace que la normativa sea muy extensa y ustedes la pueden consultar a través de la página del Ministerio de la Protección Social. Medidas de seguridad que existen, entonces, en tal sentido, se han implementado medidas de seguridad para garantizar la inocuidad de los alimentos y algunas de ellas incluyen control de plagas y enfermedades en los cultivos. Esto es muy importante porque hay plagas que pueden contaminar los alimentos y esos alimentos, si no los manipulamos bien, si no son bien transportados, si no son bien almacenados y si no son bien procesados, pues nos van a traer a nosotros esa contaminación. Aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Identificación y trazabilidad de los alimentos. Capacitación de los productores y trabajadores del sector alimentario en materia de inocuidad alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas, incluidas las amas de casa, incluidas nuestras empleadas que nos ayudan a preparar los alimentos en nuestras casas, incluidos los colegios, las escuelas, las empresas, absolutamente todas las empresas donde se consumen alimentos,
todos los seres humanos consumimos alimentos y todos los seres humanos debemos cuidarnos unos con otros. Entonces es muy importante que las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de alimentación, las buenas prácticas de producción, las buenas prácticas de prevención, absolutamente todo esto es importantísimo para que nosotros prevengamos una afectación de nuestra salud. ¿Qué función cumplen? Las normas. Las normas hay que cumplirlas. Y pues en Colombia a veces decimos, echa la norma, echa la trampa. Pues no, no nos hagamos trampa a nosotros mismos, porque es muy importante que cumplamos con las normas. Las normas tienen como principal función garantizar la seguridad de los alimentos que se producen y se consumen en el país. La aplicación de las normas de inocuidad, como aquí se los copié, tal cual está en la norma del Ministerio de la Protección Social. La aplicación de las normas de inocuidad alimentaria en Colombia se lleva a cabo en diferentes etapas de la cadena de suministro de alimentos, como les venía diciendo, desde la producción agrícola hasta el procesamiento y distribución de los alimentos. Son una herramienta clave para garantizar la seguridad de los alimentos. Nosotros tenemos que tener seguridad alimentaria y no solamente la seguridad alimentaria se refiere a que todos podamos comer, no, tenemos que comer sanamente y además no solamente porque lo establezca la norma, sino porque si queremos tener una salud buena, ajustada a nuestros requerimientos, a nuestra labor, a nuestra actividad física, a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones familiares, a nuestro entorno en general, debemos saber cómo debemos consumir nuestros alimentos. Es muy importante y esto lo podemos hacer extensivo a nuestro grupo familiar, a nuestro grupo amistoso, a nuestra comunidad, porque somos responsables de que tengamos una producción agrícola sana, que tengamos un procesamiento y distribución de alimentos sanos. Hemos visto muchísimas veces en las noticias, por ejemplo, se contagiaron, hubo un contagio en un colegio de 25 personas porque se comieron un arroz con pollo trasnochado. Y esto ha sucedido y muchas veces ha llegado hasta la mortalidad. ¿Por qué? Porque los alimentos no fueron ni bien procesados, ni bien guardados, ni bien almacenados, ni bien refrigerados. Entonces, ¿qué pasó? Se contaminaron y así se lo consumieron al día siguiente porque lo recalentaron, se lo comieron y entonces, ¿qué pasó? Se infectaron y se contagiaron de alguna bacteria, de algún microorganismo que ya se los he comentado en muchísimas otras oportunidades y se enfermaron hasta situaciones que han causado muerte en personas que han tenido este tipo de contaminación. Control de peligros asociados a la producción, al procesamiento, el almacenamiento, el transporte y la distribución de alimentos. No solamente desde el momento en que nos traen el alimento en el camión, sino hasta el momento en que ya se lo entregamos en el plato a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros alumnos, a nuestros trabajadores. En ese momento tenemos que tener la seguridad de que el alimento está bien procesado, está limpio, se ha manipulado adecuadamente y que la persona que lo manipuló no está enferma, porque nosotros también tenemos que tener esa prevención. Somos portadores de virus y de bacterias y de microorganismos y si somos portadores estamos contaminando los alimentos. Entonces debemos ser conscientes de que debemos tener una salud adecuada para la manipulación de los alimentos. Por eso es que es tan importante en los grandes sitios, en los restaurantes, en las cocinas industriales, en los hoteles, en todo tipo de dispensación de alimentos, que haya control de esto y que si alguna persona, por ejemplo, tiene gripa, por favor utilice el tapabocas, utilice los guantes para poder lavar y manipular los alimentos, utilice los delantales de protección. Eso es importante. Eso no es solamente por cumplir con un requisito y tener un uniforme, es por protección de nosotros mismos y protección de nuestros usuarios, de nuestra familia, de nuestros amigos. Porque si yo estoy cocinando y tengo una infección en la garganta y estoy probando y luego vuelvo y meto la cuchara y vuelvo a probar y vuelvo y meto la cuchara sin lavarle, sin tener una adecuada higiene, pues entonces voy a hacer que todos mis amigos se enfermen. Entonces terminamos no solamente en una fiesta en familia, sino en clínica, todos con diarrea, con vómito, con deshidratación. Entonces es muy importante que todo esto lo tengamos muy, pero muy presente.
El procesamiento de los alimentos también tiene pues sus normas. Las normas de inocuidad alimentaria se enfocan en la higiene y el control de calidad de los productos alimenticios. Las empresas alimenticias deben cumplir con todos estos requisitos que se refiere a la higiene de las instalaciones, al control de las plagas, como les decía yo ahora, las cucarachas, los ratones, los insectos en general que pueden estar trayendo. Nomás cuando se posa un zancudo, una mosca, un mosco en alguno de los alimentos, ahí ya nos dejó una contaminación. Entonces hay que tener un control de plagas. Y la manipulación adecuada de los alimentos es sumamente importante. Saber cómo se manipulan los alimentos, cómo se manipulan las verduras, las frutas, las carnes, los productos procesados, cómo se deben almacenar, cómo se deben almacenar las bebidas, los enlatados, los encurtidos, los embutidos. Todo esto es muy importante. Y a veces uno dirá, uy, pero esta señora sí es cansona, ¿no? No, no se trata solamente de comprar las latas de atún o las sardinas o las latas de lo que ustedes quieran comprar, los duraznos, los melocotones, las cócteles de frutas y lo que ustedes quieran, las salsas de tomate, la salsa mayonesa, la salsa mostaza. Todo esto tiene que tener una regularización. Esto tiene que estar muy bien marcado, muy bien etiquetado, con una fecha de vencimiento y una fecha de producción, lo mismo con los alimentos. Si los vamos a guardar, entonces tratemos de comprar alimentos que no estén tan maduros y que los podamos tener en casa guardados por algún tiempo, congelados, y que después sepamos cómo los tenemos que descongelar, porque no solamente es congelar y luego sacar y meter al microondas y descongelar y cocinar. No, hay que cumplir con algunas normas para que los alimentos no se nos contaminen, porque ustedes acuérdense que también les conté que hay bacterias que son termolábiles, entonces algunas se mueren con las altas temperaturas, algunas permanecen con las altas temperaturas, algunas se mueren con las bajas temperaturas y algunas permanecen con las bajas temperaturas. Entonces esto hace referencia a la temperatura y al procesamiento que debe tener cada uno de los alimentos. Las empresas alimentarias también deben realizar pruebas de calidad y de seguridad en los alimentos antes de ponerlos en el mercado. Estas pruebas incluyen la detección de microorganismos patógenos, como les estaba comentando, todos los microorganismos, bacterias, todo lo que ustedes saben, el Clostridium, la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, bueno, muchísimas de las que yo les he contado. Y la evaluación de la calidad nutricional de los alimentos es muy importante. Por eso es que es tan importante y se hace referencia también a que se deben mirar las etiquetas y que todos los alimentos deben estar muy bien etiquetados y nos deben mostrar qué contiene cada alimento. No solamente las calorías, porque no se trata de comer solamente para evitar subir de peso o para bajar de peso. No se trata de eso, se trata de que el nutriente que estoy consumiendo sea el adecuado, el que yo necesito y de muy buena calidad. Entonces, por eso es que es tan importante la investigación y el control de calidad de los alimentos. La investigación es sumamente importante y siempre, siempre debe haber una norma que se debe cumplir y es el control de calidad en las plantas procesadoras de alimentos, en toda la industria alimenticia, tiene unas normas que se deben cumplir porque es que no estamos jugando sino con la vida de los seres humanos. Entonces, si no estamos cumpliendo con las normas, podemos ocasionar tragedias, tragedias graves. Se puede llegar a producir una contaminación y se puede llegar a producir una situación epidemiológica gravísima en una población si nosotros no controlamos este procesamiento de los alimentos, la distribución de los mismos, el almacenamiento, la manipulación, todas las normas de higiene. Todo esto es sumamente importante. ¿Qué se debe tener en cuenta en la preparación de los alimentos? Entonces esto ya viene más hacia a todas las amas de casa y a todas las personas, no solamente amas, porque ahora también tenemos amos de casa y a veces los señores cocinan mejor que las mujeres. Entonces los señores también tienen muchísimo cuidado en todas las normas de seguridad, en toda la calidad de los alimentos que están produciendo y es muy importante que esto se tenga presente. Si van a cocinar, por ejemplo, un producto congelado, déjelo en el estante inferior de la nevera 24 horas antes de sacarlo al mesón de preparación. Entonces se coloca sobre un recipiente para evitar que todo lo que se está descongelando chorríe y al otro día amanezca la cocina ensangrentada si estamos descongelando carne. Nunca exponga los productos congelados a temperatura ambiente, ya que en estas condiciones son muy propensos a incubar o multiplicar bacterias. Entonces, si dejamos un pedazo de carne toda la noche
dentro de lavaplatos, por decir algo, para que no escurra, entonces ahí puede haber contaminación. Puede haber contaminación. ¿Por qué? Porque de pronto llegan insectos en la noche, de pronto no sabemos si haya una cucaracha, de pronto no sabemos si entra un ratón, de pronto no sabemos si haya algún tipo de olor que pueda agarrarlo la carne o lo que estemos descongelando. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tener muy presente cómo se deben descongelar estos alimentos. En el microondas, si estamos descongelando en el microondas, entonces hay que utilizar, como todos sabemos, la opción de frost o descongelar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Entonces, pues en el microondas, algunos tienen ya indicado cómo se descongela la carne, la papa, las pastas, las tortas, cómo se hacen, cuánto tiempo necesitan, todo este tipo de cosas. Si son muy inteligentes, entonces podemos hacerlo. Y si no, pues entonces tratemos de descongelar, que no sea directamente en el microondas, sino que descongelemos desde el día anterior. Si sabemos cuántas porciones de carne voy a necesitar, pues descongelemos la carne y dejémosla lista para que al otro día, así como cuando hacemos frijoles, los dejamos entre agua para que al otro día estén listos para la cocción. Entonces esto es muy importante. Recuerden que hay que lavar estos productos y es muy importante que lo lavemos con agua potable, con agua potable. Desafortunadamente, no todo el mundo en Colombia tiene agua potable, pero sí tratemos de que en lo posible sea con agua potable. Hay sitios en Colombia, desafortunadamente, donde todavía el agua la cogen de estanques o la cogen de canecas donde tienen almacenada agua y allí hay contaminación bastante grave y podemos llegar a producir un tipo de epidemia en la población. Entonces es muy importante que esto lo tengamos con cuidado. Para descongelar en agua fría, ponga el paquete congelado en una bolsa de plástico bien sellada y sumerja en agua fría, asegurándose de cambiar el agua cada 30 minutos. Y prepare inmediatamente los alimentos descongelados. Una vez que hemos descongelado carne, que hemos descongelado pollo, que hemos descongelado mariscos, que hemos descongelado cualquier producto que esté congelado, lo debemos preparar. No debemos descongelar, quitar un pedacito y volver a congelar el otro pedacito, porque allí ya hicimos una contaminación cruzada peligrosa. Entonces, ojo con eso. Si descongelamos todo el pollo hay que cocinar. Si solamente somos 2 personas o 3 personas, descongele solamente, porcione antes de congelar, para que en el momento de descongelar tenga las porciones adecuadas para su utilización. Pero no descongele todo el paquete, saque la mitad y vuelva a congelar la otra mitad, porque ahí está la contaminación y el riesgo para la salud. Entonces es muy importante que estos truquitos los tengamos muy presentes. Para la preparación de los alimentos tenga en cuenta lo siguiente también. Cocine por completo los alimentos, en especial las carnes rojas, los pollos, los huevos, los pescados. Preste atención a los grandes trozos de carne, dado que requieren una mayor cocción. Asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados ni rojos. Cuando cocinamos esas carnes, si nos salen unos jugos muy rojos, quiere decir que ya podemos tener algún tipo de contaminación y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Las carnes, los pescados, el pollo son muy dados a contaminarse fácilmente si no los manipulamos bien, si no los procesamos bien. Entonces esto puede ocasionar una contaminación grave para la población, para la familia, para los compañeros, para quien consuma los alimentos. Entonces es muy importante que todos estos truquitos los tengamos muy presentes. Prepare los alimentos en cantidades necesarias para evitar que sobre. Por favor, tratemos en lo posible. Yo sé que no hay nada más rico que comerse un calentado de pasta, un calentado de lentejas, un calentado de frijoles. Pero si los hemos guardado bien, si los hemos tenido refrigerados y al otro día procesamos nuestro calentadito, le picamos la carnecita, tajamos las papitas y las freímos y le echamos el arrocito y luego los frijoles. Pero por favor, tratemos en lo posible de no tener sobras. ¿Por qué? Porque las sobras generalmente las guardamos en una coca y a veces hasta las guardamos calientes en la nevera y se nos olvidan y se contaminan y cuando nos damos cuenta están llenas de hongos, llenas de fermentos, llenas de un olor desagradable, ácido podrido, perdón por la expresión, pero es desagradable el olor. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado.
tratemos en lo posible de cocinar lo que necesitamos. No nos excedamos. Yo sé que la mayoría de los colombianos somos generosos cuando cocinamos y siempre estamos pensando, ¿y qué tal que llegue alguien y yo no tenga que ofrecer? Eso es una cosa propia de las costumbres de nuestros antepasados. Nuestras abuelas cocinaban muchísimo y siempre tenían algo que ofrecerle a las visitas. Pero tratemos, en primer lugar, por economía, no desperdiciemos alimentos. En segundo lugar, por salud, y debe ser invertido, ¿no? Primero por salud y luego por economía, porque la plata no compra la salud si nosotros no nos cuidamos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Antes de consumir alimentos que fueron refrigerados, caliéntelos a altas temperaturas. Hay que calentarlos, o sea, hay que ponerlos a hervir. Lleve los alimentos a ebullición, como son las sopas, los guisos, y hiérvalos durante al menos 1 minuto después de que se han descongelado. Es muy importante. Y siempre use y consuma agua potable. Esto es lo más importante. Agua potable. Debemos mantenernos hidratados y esto hace parte de el bienestar de salud, porque es muy importante mantenernos hidratados. Recordemos que el cuerpo humano necesita agua permanentemente porque somos un 65% o más de agua en nuestro organismo y que debemos mantener un equilibrio hidroelectrolítico, como se los he contado en anteriores oportunidades, donde los minerales juegan un papel muy importante: el sodio, el potasio, el cloro, el yodo, el magnesio, el manganeso, el zinc. Absolutamente todos los minerales, los oligoelementos, como se llaman, son indispensables en el cuerpo humano y son indispensables, ¿por qué? Porque tienen que mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Y cómo se hace? Consumiendo agua y minerales adecuados a nuestros requerimientos. El calcio, el sodio, el potasio, el hierro, el magnesio, el manganeso, o sea, la tabla periódica de los elementos, hacen parte de nuestro organismo y estamos compuestos por todo ese tipo de minerales que necesitamos para que cumplan funciones específicas dentro de nuestro organismo, como se las he mencionado en anteriores oportunidades y que espero que las recuerden. Entonces, para mantener bien la tensión, para mantener un nivel adecuado de hemoglobina, para mantener niveles adecuados de calcio, para que la tiroides funcione perfectamente, para que tengamos la función renal adecuada, para que la función respiratoria también se cumpla perfectamente, para que la situación coronaria esté perfecta, para que no tengamos colesterol y triglicéridos altos. Es absolutamente todas las funciones de nuestro organismo se cumplen consumiendo agua, vitaminas, minerales, fibra y nutrientes, como se los he contado siempre, proteína, grasa y carbohidratos, en forma adecuada y en las cantidades necesarias. Pero, por favor, no se les olvide nunca que hay que consumir agua. No necesitamos estar tomando minerales con agua, aguas de estas saborizadas o bebidas energéticas si no las necesitamos. Hay situaciones en que sí se necesitan, pero en la mayoría de los casos, el simple hecho de tomar agua y tener una alimentación balanceada nos aporta la cantidad de nutrientes que requerimos para mantener un estado de salud adecuado. Lave muy bien las frutas y las hortalizas, especialmente si las consumirá crudas. Generalmente las frutas se comen crudas, las hortalizas también en su mayoría se recomienda consumirlas crudas. Una buena porción de espinacas bien lavadas, bien procesadas, con una buena salsita vinagreta, con unos trocitos, con unas buenas nueces, por ejemplo, con una salsita rica para hacer una buena ensalada, con pedacitos de fruta picado, nos queda una ensalada deliciosa y la podemos consumir cruda, lo mismo que los pimentones, los tomates, el repollo. Es decir, la mayoría de las hortalizas y de las verduras las podríamos consumir crudas sin ningún problema. Son cuestión de hábitos lo que hace que las cocinemos. Pero hay verduras que definitivamente comérselas crudas pues es imposible, pero sí hay que procesarlas bien, hay que lavarlas bien, cocinarlas a temperaturas adecuadas. Generalmente se recomienda que las frutas, las verduras y las hortalizas se cocinen al vapor. Se cocinen al vapor una vez las hayamos lavado muy bien. ¿Por qué? Porque si las ponemos a cocinar y a hervir una olla ahí con agua hirviendo, pues vamos a perder vitaminas, vamos a perder las propiedades del alimento y lo que nos vamos a comer es un poco de fibra ya cocinada, de bagazo, digámoslo así. Entonces es muy, muy importante que sepamos
cómo manipular nuestros alimentos para aprovechar casi que al 100% sus propiedades nutricionales. Todo alimento que se vaya a preparar, inclusive la carne y los huevos, deben ser lavados con agua potable. A veces los huevos vienen con pedacitos de pluma pegado, con sangre, inclusive vienen a veces cuando se le compran a las personas que venden los huevos en los camiones, en los barrios, que traen los huevos del campo. Por favor, tengan mucho cuidado porque los huevos también pueden, a través de las membranas del huevo, se pueden meter bacterias, microorganismos, por un efecto que se llama, una reacción que se llama la ósmosis. Pueden pasar a través de una membrana permeable alguna contaminación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto para que el huevo esté limpio en el momento en que lo vayamos a manipular. Si vamos a tener unos huevos tibios, por ejemplo, hay que lavarlos muy bien para que en la cocción no vayamos a tener sorpresas. Entonces es muy importante que esto lo hagamos. Asegúrese de cocinar los alimentos completamente, evitando interrumpir la cocción. Entonces, estoy cocinando carne y resulta que, bruto, me llegó visita, apagué la olla y vuelvo más tarde a volver a cocinar. En ese proceso de enfriamiento y de calentamiento puede haber una contaminación y puede haber un riesgo de que el producto se dañe, sobre todo con productos que son delicados como los mariscos, por ejemplo, como los camarones, como los pescados blancos, y el salmón inclusive también. Todos los peces, si se calientan y luego se enfrían y luego se vuelven a calentar, podemos tener una contaminación. Evitémonos esos riesgos y tratemos de hacerlo lo mejor posible. Y lo que yo les decía hace un ratico de que meto la cuchara, pruebo y luego la dejo ahí, vuelvo y meto la cuchara y pruebo, puedo estar haciendo una contaminación y puedo estar contagiando a todo el mundo. Entonces, utilicen un utensilio limpio cada vez que pruebe la comida. De lo contrario, puede contaminar los alimentos. Entonces, la cucharita, probé, la lavé y volví y probé con una cucharita limpia y la vuelvo a lavar para que nos evitemos esos problemas. No contaminemos nosotros mismos nuestros propios alimentos. A veces decimos, oiga, pero si yo me comí un pedacito de pollo que yo misma preparé y estoy con un malestar en el estómago terrible, tengo como diarrea, tengo como náuseas, tengo como dolor de estómago. Pues sí, seguramente que o el pollo estaba mal comprado, estaba viejo, de pronto estaba contaminado o estuvo mal manipulado, mal preparado y lo contaminé. Entonces ahí está la enfermedad. Entonces es muy, muy, muy importante que seamos muy cuidadosos en la preparación de nuestros alimentos. Evite mantener los alimentos cocidos o calentados a fuego bajo por tiempos prolongados. No tengamos una olla puesta ahí, que a veces ponemos la olla del arroz y la dejamos en bajito y la dejamos toda una mañana. Cuando volvemos ya, en primer lugar se volvió pega y en segundo lugar el arroz se pudo estar contaminando. Entonces tengamos muchísimo cuidado con esto. Los alimentos que no son consumidos inmediatamente después de haber sido cocidos deben almacenarse en recipientes cerrados. Así como les estoy mostrando yo a ustedes aquí, todos los alimentos que a veces necesitamos preparar la comida de la semana y congelarla. Ok, eso está perfecto. Esos procesos se pueden hacer siempre y cuando mantengamos todas nuestras normas de seguridad, de higiene y de calidad. Entonces, yo voy a preparar unos frijoles con garra, unos frijoles con tocino, unos frijoles con pezuña. Por favor, almacénenlos adecuadamente. Cocínelos, déjelos enfriar y métalos en un recipiente cerrado. Ojalá que sea un recipiente que no tenga ningún roto, ningún huequito donde pueda haber contaminación. Recipientes que estén muy bien tapados, muy bien sellados. Y a la nevera. Guarde, pero con mucha precaución. No deje los alimentos cocinados a temperatura ambiente por más de 2 horas. Las temperaturas también son importantes. Como yo les decía, hay bacterias que son termolábiles, hay bacterias que viven a altas temperaturas, hay otras que viven a bajas temperaturas. Hay unas que se mueren simplemente con sancocharlas un poquito y ya se murieron, pero hay otras que permanecen. Entonces tengamos muchísimo cuidado con eso. Al abrir una lata de conserva, transfiera todo el contenido a un envase de plástico o de vidrio. Nunca debemos dejar una lata que abramos de cualquier cosa con producto ahí dentro de la lata. Simplemente toda la lata
se vierte en un envase de vidrio, en una coquita de vidrio o en una coca de plástico, pero no deje cosas en la lata, con la lata medio abierta, luego sacamos un poquito, le ponemos la tapita otra vez de la lata y lo volvemos a guardar. No, ustedes yo creo que han visto que a veces saca uno cosas de la nevera que uno dice, no, pero en la nevera no se va a dañar. Sí se daña y a veces saca uno salsas, por ejemplo, por decir algo, una salsa chimichurri. La guardé, la congelé, la refrigeré y cuando fui a utilizarla estaba llena de hongos. ¿Por qué? Porque la manipulé mal, porque la empaqué mal, porque la refrigeré a la temperatura que no tenía que refrigerarla, entonces se contaminó, o porque le metí una cuchara con la que ya todo el mundo había chorreado la salsa y volví y le metí la cuchara y luego no la lavé y luego la volví a meter y luego no la lavé, entonces ahí estoy contaminando los alimentos. O la salsa de tomate o la salsa, cualquier salsa que se llame, o cualquier enlatado o envasado que ustedes guarden, al haberse destapado, se pierde el vacío que tiene el alimento y es muy fácil de contaminar. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. Y todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿para qué sirven? Todo lo anterior, ¿para qué sirve? Sirve para proteger la salud pública. Sirve para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Miren ustedes, por ejemplo, estos tomates llenos de moho, llenos de hongos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy presente. No consumir alimentos contaminados. Prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos es una responsabilidad nuestra y una responsabilidad de las personas que los producen. Garantizar la confianza del consumidor en la seguridad de los alimentos. No todos estamos produciendo alimentos para poner a la venta al público, no. Esto también es para los que tienen restaurantes y manejan las cocinas de los hospitales o las cocinas de los colegios o de los jardines infantiles. Miren ustedes que a veces en los jardines infantiles no manipulan bien los alimentos y los niños terminan con diarrea, con vómito, con fiebre, con deshidratación. ¿Por qué? Porque consumieron alimentos contaminados. Entonces, no solamente es para los productores de alimentos a gran nivel, no, nosotros también en la casa tenemos que tener nuestras normas de seguridad para almacenar nuestros alimentos. Primero que todo, para saber hacer un buen mercado. Segundo que todo, para saber manipular los alimentos y saber cómo los almacenamos. Tercero, para prepararlos. Y cuarto, para ofrecérselo a nuestra familia. Esa es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos nosotras, porque pues las personas que estamos trabajando todo el tiempo, que no tenemos tiempo de estar en la casa cocinando, sí debemos darle la instrucción a la persona que nos colabore en la preparación de los alimentos. Y si yo lo hago para toda la semana, entonces también lo debo hacer con responsabilidad, cuidándome de cumplir con todas estas normas de higiene y de manipulación que les hemos venido transmitiendo a través de todo este tiempo que hemos hecho todas las capacitaciones en esta comunidad. Entonces es muy importante que esta comunidad sobresalga, sobre todo en la manipulación y en la preparación de sus propios alimentos. ¿Por qué? Porque esto va a redundar en una muy buena calidad de vida, en una buena calidad de salud y en bienestar, tanto para uno como para la familia, porque cuando hay un enfermo en la familia, pues todo el mundo sufre. Entonces es importantísimo que esto lo tengamos muy presente nosotros. Y así vamos a reducir el riesgo de los brotes epidemiológicos. Ustedes saben que las epidemias pues se propagan, ¿no? Si yo tengo una infección y no me la cuido, pues la estoy propagando y la estoy contagiando a mi esposo va a la oficina y contagia al compañero, el compañero va a la casa, contagia a la señora le da el beso al niño y contagia al niño, el niño va al colegio al otro día y todo se vuelve una cadena epidemiológica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por eso es que se recomienda que una persona que esté enferma, por ejemplo, de las vías respiratorias altas, que tenga una afección en la garganta, que tenga una influenza, por ejemplo, que tenga una gripa de esas espantosas que están dando, por favor, no vaya a trabajar. No le haga ese daño a sus compañeros. Quédese en la casa. Y ahora existe la posibilidad de que si no lo incapacita el médico, puede hacer teletrabajo. Y es muy importante que seamos responsables con esto, porque nosotros mismos somos los que nos contagiamos unos a otros si no nos cuidamos. Las personas que se transportan en vehículos públicos, en Transmilenio, por decir algo, si están enfermos, por favor, usen tapabocas,
usen guantes, usen gorros si necesitan, si van a ir a algún sitio, por favor, cuídense y no contagien a los demás, porque esto es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener y que debe crear una responsabilidad en uno mismo y en nuestros hijos, en nuestro entorno. Eso es una responsabilidad que cada ser humano debe tener. Acuérdense ustedes que cuando ustedes van a adquirir alimentos, la norma dice que todos los alimentos en Colombia tienen que estar marcados y nos tienen que decir qué contienen. Entonces aquí dice que exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, contiene edulcorantes o no contiene edulcorantes, no contiene grasas trans, no contiene sodio, depende de lo que estemos comprando. Eso siempre, por favor, es una recomendación. Y muy, muy importante, si estamos comprando embutidos, encurtidos, enlatados, que miremos siempre la fecha de producción y la fecha de vencimiento. Eso nos va a dar unos márgenes de si el producto está contaminado o no está contaminado. Si yo encuentro en mi nevera una lata de un frasco de salsa de tomate del año 2019, pero no lo veo que esté mal, digo, uy, si no, esto sirve. No, no sirve, porque las fechas de vencimiento tienen una función y las fechas de producción tienen una función. Entonces, ojo con eso. Por favor, no se arriesguen. ¿Y de quién es la responsabilidad? Entonces, la responsabilidad es de los productores y de los procesadores de alimentos, de las autoridades reguladoras de control, de los distribuidores y minoristas, de las amas de casa o encargados de la alimentación familiar y de los consumidores. Porque nosotros a veces somos necios. A uno le dicen, vea, no vaya a comer en tal parte porque, uy, eso ahí es una cosa impresionante. Y mire, ¿esto les acuerda algo? ¿Les recuerda algo? Comemos en la calle, a veces no nos importa dónde compramos, no por demeritar absolutamente el trabajo de las personas que trabajan en la calle y que producen alimentos, pero por favor tengamos cuidado de lo que compramos en la calle, de lo que estamos consumiendo, porque nosotros podemos hacernos un daño grandísimo. En primer lugar, porque miren ustedes, por ejemplo, esto, un carrito con frutas al lado de una alcantarilla. Entonces no sabemos si el agua que están utilizando para el jugo, entonces le está saliendo de la alcantarilla. No sabemos si el señor se lava las manos, si no se lava las manos. Están exprimiendo en un exprimidor de estos mecánicos de suba y baje la palanquita y eso es una producción impresionante. Y ve uno colas de personas tomándose el jugo. Hay otras expendios de alimentos donde es arepa con huevo en las mañanas y uno lo ve por todas las calles de Bogotá, no solamente en el sur, sino en el norte, también en el oriente y en el occidente. En todos los puntos cardinales se encuentran expendios de alimentos callejeros. Hay que tener muchísimo cuidado. Habrá algunos que son deliciosos y que tienen muchísimo cuidado en la manipulación de los alimentos, pero hay otros en los que no se tiene en cuenta eso y simplemente la persona sirve, recibe la plata, se la mete al bolsillo y sigue sirviendo y entonces no se cambia el guante, utiliza el mismo guante para pasarle la empanada a todo el mundo y con esa misma mano recibe la plata y con esa misma mano se la limpia en el delantal y con esa misma mano nos saluda y con esa misma mano también se limpia la nariz y entonces la contaminación es gravísima. La contaminación es un riesgo altísimo y por eso es que muchas veces nos enfermamos y no sabemos de qué. Pues resulta que estoy comiendo en la calle cosas que no debo comer. Además, porque debo tener un plan de alimentación adecuado, debo satisfacer mis necesidades nutricionales, pero no con cosas que me pueden hacer daño. Entonces, tengamos mucho cuidado. A veces es muy rico, es un placer de pronto comerse un pincho que venden en la calle porque es que hay un señor que hace unos pinchos deliciosos. Pero ojo, tengan cuidado. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa carne? ¿De cómo la procesaron? ¿Cómo me la están sirviendo? Si el palito que me le están poniendo al chuzo ya lo habían utilizado en otro chuzo que el señor lo dejó ahí, lo dejó perfecto, entonces lo limpiaron y volvieron y le pusieron el mismo chuzo. Todo ese tipo de cositas, desafortunadamente, nosotros no somos cuidadosos con eso y nos pueden causar muchísima contaminación. Entonces, ojo con eso. Peces, el pescado es algo muy importante
para la compra. ¿Por qué? Porque debe tener unas características específicas. Y a veces compramos pescados que están viejos y que están contaminados. Lo mismo que cuando muchas personas han llegado a la playa en cualquier momento de su vida y que le están vendiendo las ostras que le venden a uno por docenas en la playa, y uno dice, uy, no, deben de estar recién sacadas del mar. Mentiras. Hay que tener muchísimo cuidado porque la mayoría de intoxicaciones alimenticias que se producen, por ejemplo, en los turistas que van a las costas en Colombia, ¿es por qué? Porque consumieron ostras y moluscos de estos contaminados. Y por eso entonces los pobrecitos pasan las vacaciones 3 días en la clínica deshidratados, vueltos nada, porque los engañan. Entonces les echan limoncito y no sé qué, y si se más, y el limoncito no mata todas las bacterias, el limoncito no mata toda la contaminación. El limoncito lo que hace es cambiar el sabor y estimular las papilas gustativas, porque el limoncito tiene ácido y es muy rico para las papilas gustativas. Entonces, pilas con eso, por favor, pilas con eso, porque es muy importante. El ácido ascórbico se utiliza para estimular los sabores, para intensificar los sabores, pero no el limoncito cura todas las bacterias ni todas las contaminaciones que pueda tener un alimento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno, tenemos que recordar que siempre se debe hacer un análisis de peligros y puntos críticos de control cuando se producen alimentos. Debemos tener unas buenas prácticas de manufactura y esto incluye absolutamente a todas las personas que procesan, así sea desde un desayuno hasta un gran banquete. Entonces hay que tener buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que cultivan los productos, que los cosechan y que los empacan, que los echan a los bultos, aquí nos llegan las papas negras de tierra. Entonces eso entra a unas procesadoras para lavarlas y luego para clasificarlas. Todo esto tiene que ser un proceso y tiene que haber una muy buena práctica agrícola. Ojalá que con el tiempo lleguemos a tener todo muy tecnificado y que los alimentos lleguen lo más sano posible. El control de las temperaturas y los tiempos es muy importante. Acuérdense ustedes, ya les dije, es muy importante la temperatura a la que se debe cocinar determinado alimento, es muy importante la temperatura a la que se debe guardar cualquier alimento y los tiempos también son muy importantes. La higiene y la limpieza. Acuérdense muy bien que antes de la pandemia y después de la pandemia también empezamos a ser muchísimo más aseados y más cuidadosos con la higiene en la producción de los alimentos. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la higiene y la limpieza nos ayudan a prevenir enfermedades. Entonces es muy importante que utilicemos los líquidos adecuados en la cantidad adecuada, en la dilución adecuada y que para quitar los olores y los sabores que nos puedan estar contaminando los alimentos, el agüita potable, por favor. Agua, 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 sin desperdiciarla, porque acuérdense ustedes también que vamos a tener más racionamiento si no nos cuidamos con el agua. Entonces, no desperdiciemos agua, pero sí utilicémosla adecuadamente para tomárnosla nosotros y para la preparación de los alimentos. Y el etiquetado y la rotulación precisa, lo que les estaba diciendo. ¿Qué contiene el alimento? ¿Cuál es la cantidad de nutrientes que contiene? ¿Cuántas calorías? ¿Cuánta grasa? ¿Cuántas proteínas? ¿Cuántos carbohidratos? ¿Qué minerales y qué vitaminas me está aportando? Y sobre todo la fecha de producción y la fecha de vencimiento. Y algo que es sumamente importante, el registro sanitario. Si usted compra en la calle paquetes de estos que venden de papas, de patacones, de besitos, de rosquitas, de yo no sé qué, dense cuenta que eso no tiene registro INVIMA. Y eso es un peligro porque no sabemos cómo están fritando esas papas. Las están fritando muy seguramente y no por criticar a nadie y no por irme lanza en ristre con nadie, pero sí con aceites reutilizados, reutilizados. Usted pasa por una freidora de estas en la calle y ve ese aceite negro y ahí echan las papas, ahí las fritan y no las pasan, las escurren, cha, 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 las empacan en un paquete y esto no tiene ninguna garantía de calidad ni de seguridad. Entonces hay que hacerlo con calidad y con seguridad. El etiquetado y la rotulación son importantísimos para la adquisición de alimentos cuando vamos a hacer mercado. Tanto si lo hacemos en plaza de mercado, sabemos dónde comprar, y si lo hacemos en supermercado, también debemos saber cómo comprar y qué debemos comprar
no nos excedamos en compras, compremos lo necesario, no desperdiciemos la comida y no la contaminemos nosotros mismos. En conclusión, la inocuidad alimentaria implica la coordinación de productores, procesadores, distribuidores, reguladores y consumidores. La implementación de sistemas de control de calidad y seguridad es esencial. La educación y la conciencia sobre prácticas seguras de manipulación y consumo de alimentos son fundamentales. La inocuidad alimentaria tiene un impacto económico y social significativo. ¿Por qué? Pues porque resulta que si yo no me enfermo, no voy a tener ausencia laboral, no voy a estar no descansando, incapacitado 3 días. Entonces voy a evitar gastos económicos y voy a evitar el ausentismo laboral, que es sumamente importante y que afecta a la productividad de la empresa. Entonces es muy importante también que tengamos en cuenta esto. Entre más inocua sea la alimentación que nosotros consumamos, pues vamos a tener un impacto económico y social muy significativo. Recuerden ustedes, comer es un arte y debe ser un placer, pero si no cuidamos lo que consumimos, estaremos afectando la calidad de nuestras vidas. Yo espero que con esta charla hayamos tenido una ilustración de la importancia de consumir alimentos que no nos hagan daño, en cuanto a la contaminación, en cuanto a que nos cause algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, pero también cuidémonos y recordemos que debemos tener siempre nuestro plan de alimentación adecuado a nuestros requerimientos, a nuestras necesidades, a nuestras capacidades económicas, a nuestros hábitos alimentarios, a la situación en la que yo vivo, si estoy en tierra caliente, si estoy en tierra fría, qué debo comer, qué no debo comer, cómo lo debo preparar y cómo no lo debo preparar. Esto es muy importante y esa es la función que tenemos en esta comunidad, que aprendamos a tener una alimentación saludable y que toda esta alimentación saludable, junto con un buen ejercicio, con un buen relacionamiento, con una buena actividad laboral, con un buen contacto con la naturaleza, pues vamos a tener una calidad y un estilo de vida saludable. Entonces esto es muy importante. Aquí ustedes tienen una bibliografía donde pueden encontrar todos los decretos, todas las noticias, todo lo que tiene que ver con la normativa que está relacionada con la inocuidad de los alimentos. Muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta en nuestro chat. Por el momento parece que todos lo han entendido, pero entonces recordemos que Positiva tiene Posipedia, que es muy importante, que esto ustedes pueden consultar todos los cursos virtuales, los artículos, los audios, todos los juegos digitales, todo lo que se ha producido en Positiva para todas las personas que pertenecen a esta gran comunidad educativa. Entonces es muy importante. Pueden escanear el código QR con su celular, pueden seguirnos en nuestras redes, pueden entrar al canal y allí van a encontrar absolutamente toda la información que ustedes requieran de todas las comunidades que se están capacitando en Positiva Educa. Síguenos en nuestra comunidad educativa aquí escaneando el código QR con tu celular. Y bueno, que tengan un muy buen día, por favor. Descansen, cuídense, aliméntense bien y tengan cuidado con los alimentos. Tenemos que comer una comida sana y agradable. Que toda la comida que comamos no nos haga daño. Muy feliz día. Muchísimas gracias y un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias a ti, doctora Mireya, por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Bueno, queremos hacerles una invitación muy importante a todas las personas que se encuentran en la hermosa isla de San Andrés, ya que el Ministerio de Trabajo y Positiva Compañía de Seguros se toma en San Andrés. A partir de hoy hasta el viernes 4 de octubre estaremos con la Semana de la Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo,
La invitación es para que escaneen el código QR y no se pierdan todas las acciones educativas que tenemos para ustedes. Tendremos allí el congreso, vamos a tener encuentro de familias seguras, jornada de brigadas de emergencia, vamos a tener capacitaciones con expertos técnicos, van a estar los simuladores de realidad virtual y muchísimas más sorpresas. Entonces la invitación es para que se inscriban, participen y no se queden por fuera de esta gran semana de la prevención. También agradecemos a todos ustedes su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan, como ya dijo la doctora Mireya, Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán cursos virtuales, OVAs, guías, artículos, audios, la grabación de esta acción educativa y todas las acciones educativas que hemos realizado hasta la fecha, junto con las memorias. Entonces, la invitación es para que vayan a Posipedia y exploren todo lo que tenemos para ustedes. También los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla, los va a llevar a canales en WhatsApp, le van a dar clic al botón seguir en mano derecha que encontrarán y ya así hacen parte de nuestra comunidad educativa. Como también lo dijo ella, aquí van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y toda la información que tenemos para ustedes en cuanto a acciones educativas tanto presenciales como virtuales. Entonces recuerden seguirnos por allí y hacer parte de nuestra comunidad educativa. Les recordamos a todos nuestros afiliados que su certificado de participación estará disponible de 1 a 8 días hábiles una vez finalizada esta acción educativa y podrán descargarlo en Posipedia en la sección Educativa. A continuación, los vamos a dejar con un video de uno de los congresos realizados para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos, estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad y se puedan inscribir y participar y no se pierdan esta maravillosa oportunidad de estar con nosotros en un congreso más lleno de aprendizajes. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.